Bueno, como habíamos anunciado en el día de hoy, el tercer viernes de cada mes le corresponde a la maestra Sobeida Sánchez. Y siempre ella nos tiene un invitado, de estos invitados que son de lujo, porque son todos los que nos ha presentado, son personas ligadas al sistema educativo en diferentes posiciones. Pero hoy acaba de dar, como dicen en béisbol, un jonrón por los 411. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Bendiciones para todos ustedes, los que están conectados, y para usted, mucha salud y larga vida, larga vida. Real y efectivamente, don Julio, hoy queremos dar ese hit, como dice usted, y muy de acuerdo con usted. Un hit, la mesa llega primera. Con un jonrón se recorren todas las bases. Se recorren todas las bases. Sí, bueno, muy contento, ya estamos en víspera del inicio de un año escolar, como dice usted muy bien, se arreglará la carga como siempre en el camino. Los maestros y los directores siempre buscan la manera de que eso sea así. Iniciar y en el proceso veremos qué pasa. Y hablando de proceso y de trayectoria, nosotros hoy vamos a conversar de una manera muy sustancial con una mujer empoderada, una mujer de larga data en todo el quehacer pedagógico, una mujer que tiene como filosofía de manera muy concreta que educar es enseñar a vivir mejor. Esa siempre fue su frase que la destacó en toda su trayectoria. Y yo quisiera con mucho deseo poder decir, enumerar todas las cosas que esta mujer ha hecho, pero el tiempo no nos daría. Yo simplemente voy a decir que es una mujer empoderada en instituciones nacionales e internacionales, una mujer que ha vivido siempre para la educación. Fue fundadora de Educa en el 1989. Desde entonces pasó a ser ministra de Educación en el año 1991 y ese proceso en que ella fue ministra de Educación fue un proceso que no había recursos, Julio, no teníamos 4%, e implementó muchísimas mejoras para la época en el sistema educativo, la introducción de la tecnología, ahí tuvimos el plan decenal en el 92, que todo eso fue un movimiento, una revolución muy fuerte. En ese momento también se trabajó una transformación del currículo que teníamos, esa implementación del currículo. Y desde entonces la maestra ha venido trabajando para asesorar diversas instituciones educativas, universidades también, asesora del Ministerio de Educación y una enamorada de la educación. Esa es su vocación. Una mujer todo el tiempo enamorada y merecedora de no sé cuántos reconocimientos en su quehacer y todavía se mantiene vigente en el sistema. Trabaja asesorando todo lo que era Fundación Propagás, con cual tuve la oportunidad de trabajar con ella algunas mesas de trabajo cuando fui directora de educación secundaria, trabajando todo ese tema de medio ambiente. Yo no voy a redundar más y quiero dedicar este programa, don Julio, especialmente a esos maestros de nuevo ingreso, esos maestros que quizás no conozcan de esa trayectoria de esta mujer. Para ello quiero dedicar este programa para que nosotros podamos hablar de caridad. Tenemos hoy nada más y nada menos que la maestra Jacqueline Malagón. Así es. Jacqueline Malagón. Sí, así es. Yo he participado en varios eventos donde ella ha estado siempre presente, porque siempre está ahí para estar al servicio de la educación de este país. Así es que vamos a presentarle a la maestra Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, pero más que todo, una enamorada de la educación. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Me oyen bien? Pues sí, le escuchamos. Adelante. Magnífico. Pues me siento sumamente emocionada de la invitación que Sobeida me hizo y de cómo usted anuncia que yo puedo ser un jonrón. Porque la verdad es que hablar en un programa con los maestros es lo máximo que yo puedo querer en mi vida, porque, como dijo Sobeida, si educar es enseñar a vivir mejor, que ha sido mi frase, ha sido mi consigna, para poder educar enseñando a vivir mejor,
necesitamos los docentes. Entonces es imperativo que una persona, voy a decir como yo, pero lo digo con humildad, pueda hablar con los docentes, porque la experiencia que he acumulado durante 64 años en este oficio de maestra, creo que puedo compartir con los docentes de hoy, con los maestros, o ella acaba de decir, los nuevos que entran al sistema, que posiblemente van a entrar a un programa de inducción, o yo quisiera que entraran a un programa de inducción durante un año, para que estén acompañados, para que se sientan que están siendo supervisados, que ese acompañamiento les permita hacer las cosas mejor, porque lo importante es, y ustedes lo saben todo, el desempeño en el aula. Que el maestro haga un buen trabajo es lo que determina que haya una buena calidad de educación. Y excelente, maestra. La verdad es que el país está de rodillas pidiendo calidad en la educación. Estamos obligados, los que hemos hecho el compromiso sagrado de una carrera en pedagogía, en administración de la educación, ese compromiso sagrado que tenemos, pero tiene que nacer de una vocación de maestro. Si no tenemos la vocación, es muy difícil poder vivir en el aula con los brazos abiertos para los niños, dominando los contenidos, sabiendo cómo transmitirlos, pero hacerlo con afecto, comprendiendo los problemas que cada niño trae y haciéndole saber que él o ella es importante. Porque muchas veces, Sobeida, y eso se da en la escuela pública, no digo que no se da en la privada, pero como estamos hablando de la escuela pública, me estoy dirigiendo a maestros, a docentes de la escuela pública, tenemos que ver que los niños de áreas vulnerables, hablo de la vulnerabilidad socioeconómica, son niños que a veces vienen de hogares disruptivos, que vienen de hogares en donde quizás no sepan quién es el padre, o que están con un tío, o con una abuela, o con alguien que los está criando, que los ha acogido. Pero los niños no saben dónde se origina la tragedia de su vida, no saben el drama que están viviendo. ¿Y cómo podemos compensar eso? Solo en la escuela, Sobeida. Solo en la escuela. Solo en la escuela. Maestra, usted está hablando de del maestro, de esa dedicación en el aula y todo eso. Nosotros, como usted dice, vamos a hablar de calidad, de esa calidad que nosotros hemos soñado obtener en nuestro país. Y me gustaría iniciar con usted hablando sobre la formación de ese docente, ¿no? Y quienes lo forman, esa formación y de esa falla que nosotros hemos venido diciendo que hay en las instituciones que forman ese docente, para nosotros poder dar inicio ya de manera más acabada a este conversatorio de calidad. Bueno, Sobeida, la verdad es que, como tú lo planteas, tenemos que empezar por lo que llamamos los formadores de formadores. Y esos formadores de formadores están en las universidades, en las instituciones de educación superior, donde, como tú muy bien señalas, es donde se forman los maestros. Muchas veces yo soy una de esas personas quizás muy críticas y a veces he sido, en mi decir, un poquito dura, pero es por la pasión que siento de que el docente sea realmente el que produzca el cambio, el que haga posible la transformación de la sociedad, porque en sus manos está la formación de ese niño. Pero el docente puede ser víctima de una mala formación. El formador de formadores no necesariamente es el mejor. Están en universidades, tenemos alrededor de 27, 28 universidades que tienen escuela de educación, escuela de pedagogía, pero yo no me atrevo a decirte o a garantizar que en todas las universidades todos los profesores de educación sean lo mejor para formar los maestros. ¿Cuál es mi llamado en ese ámbito?
es que las universidades le ofrezcan la oportunidad de un entrenamiento permanente a ese profesor de profesores. Porque yo le hablo, yo tengo una relación muy estrecha con la Universidad Nacional Pérez Ricureña, que es mi alma mater. Y muchas veces los semestres me invitan a hablar con los estudiantes. Zoraida, me da mucha pena muchas veces, y esto quiero que los docentes lo reciban realmente con el corazón abierto y con un deseo de que esto no ocurra. Los muchachos me dicen, doña Jackie, sí, yo estoy estudiando para ser maestro, yo siento la vocación, yo he querido ser maestro toda la vida, pero cuando me tocan las pasantías y voy a una escuela, y a veces me encuentro con una escuela que no es la que he soñado, que el maestro no está modelando el docente que yo quiero ser, porque el maestro tiene que modelar los atributos, los talentos, lo que se requiere de un maestro hoy en día. Y si los muchachos van a las aulas en esas pasantías que son obligatorias en la formación de hoy, tenemos que ver cómo cambiamos ese desempeño en el aula de manera que todos los estudiantes que se están formando para ser maestros encuentren en sus pasantías un docente que les inspire. Y cuando digo que les inspire, me refiero que sientan, wow, yo quiero ser como ese maestro o esa maestra. A mí me ha pasado, no estoy diciendo que yo sea necesariamente un modelo, pero me ha pasado en conferencias que doy, en charlas, o cuando daba clases. Yo no he trabajado a nivel preuniversitario en docencia, he sido profesora universitaria, pero mi mayor, mi mayor alegría, mi mayor satisfacción era cuando los estudiantes me decían, mira Jackie, aprendí lo que usted dijo, lo entendí. O venían y decían, ay, mira Jackie, yo tengo un problema y en mi casa o con mi hermano o con mi hermana o con la sociedad tengo un problema que me impide el sentirme del todo satisfecha con lo que hago. Mira, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo te puedo ayudar? Y tú la oyes, la escuchas, entiendes su problema y tratas de orientarla. Ese es un rol de maestro, un rol tan importante como enseñarle matemática o lengua española, o enseñarle ciencia o enseñarle los estudios sociales o arte o educación física. El maestro está para acompañar a ese niño, ese joven, durante todo el tiempo de su educación preuniversitaria, de manera que se gradúe siendo un estudiante que ha aprendido a aprender, que ha aprendido para aprender a lo largo de la vida. Yo siempre digo que cuando se domina la lectoescritura, y en esto el nuevo ministro está haciendo mucho énfasis, estoy 100% con él, concentrarnos en inicial y el nivel del primer ciclo de primaria. Es importante que el niño aprenda a leer, pero aprenda a leer con comprensión. Y esa comprensión lectora, esa lectoescritura, le permite, acompañada de las matemáticas, no para que aprenda a sumar, o para que aprenda a dividir, o para que aprenda a multiplicar. Es que la función de la matemática no es necesariamente eso. Si ustedes me dicen a mí, y yo fui la mejor estudiante de matemática, con mucha humildad durante mis 13 años de escolaridad preuniversitaria, hasta el punto que me dieron una beca de matemática y mi padre no quiso que yo la aceptara porque decía que con la matemática no se comía, que yo no iba a ser empleable con la matemática y tuve que dejar la beca. Pero esa matemática me ayudó a pensar, me ayudó a razonar, me ayudó a ver las cosas desde la perspectiva de la lógica. Y eso me ha permitido tener un pensamiento crítico. Y ese pensamiento... el profesor Julio debe estar muy contento con eso que te acaba de decir, el profesor de matemática, ese razonamiento
Y esa cabeza tan amueblada que tiene don Julio viene a partir de ahí, ¿verdad, don Julio? No, claro, yo todos los semestres yo le hago dos preguntas. Mis dos primeras preguntas a mis estudiantes son los siguientes. Si saben leer y son universitarios, dicen, algunos me preguntan, ¿cómo si yo sé leer? No, si saben leer. Y la otra es si conocen a la madre de todas las matemáticas. Entonces, en esas dos primeras preguntas, en una están sorprendidas y en la otra la mayoría contesta incorrectamente. Pues digo, saber leer es que cuando usted diga piña, se le ponga el paladar con sabor a piña, no que tenga otro sabor, o sea, que entienda lo que está leyendo. No es leer por leer. Así es. Maestra, déjeme hacerle una pregunta. Usted habló del formador que debe estar, tiene que tener las competencias. Ahora yo le pregunto, ¿y el pensum de una de las universidades donde forman a los docentes no debe estar también alineado, ¿verdad? Con el currículo con el currículo escolar? Por ejemplo, si yo soy maestro de matemáticas, yo debo salir de mi licenciatura con las competencias para yo poder enfrentar los contenidos que yo voy a abordar en el aula. ¿Usted cree que los maestros salen con esa formación? Porque cuando van al concurso de oposición, ¿verdad? Siempre más del 50%, para ponerlo mitad, reprueban el concurso de oposición. Don Julio, miren, nosotros tenemos un problema. Si usted me pregunta cuántos problemas tenemos en educación, yo le voy a decir, hay un problema grave. Y ese problema grave usted lo acaba de tocar. La formación del docente requiere que en la universidad no solamente el profesor sea competente, que el profesor sepa enseñar, sino que lo que enseña sea relevante para poder llevarlo en el aula preuniversitaria, de manera que los niños y los jóvenes aprendan y cuando sean egresados de la secundaria, sean muchachos que están listos para emprender una carrera en la universidad. Pero usted dijo que le pregunta si saben leer. Efectivamente, es una pregunta que procede, porque yo soy del pensamiento, de la convicción de que el hecho de que nosotros estamos en último lugar en todas las pruebas internacionales, ustedes lo saben, estamos en las pruebas internacionales de la región y estamos en la prueba internacional de PISA en el último lugar. Pero usted sabe una cosa, Julio. Sí, pero también estamos en el último lugar en grado de escolaridad de los estudiantes que van a PISA y también, aunque algunos no lo vean así, en inversión en educación. Porque ahora nos quieren decir que el 4% es mucho porque tenemos tanto tiempo invirtiendo tan poco, pero Costa Rica ahora mismo tiene un problema que del 8% se lo han reducido al 5.3%, pero oiga bien, al 5.3%, sí, mientras nosotros tenemos unos cuantos años apenas con el 4% y se lo encuentran mucho en este país. Bueno, eso de encontrarse mucho ha sido, yo creo, una mala, un comentario malo de un grupo de diputados. Yo trabajo en el Senado, yo soy asesora del Senado. Hoy estoy preocupadísima porque dicen que aprobar algo. Y yo como asesora no he sido invitada a esa reunión. Y como asesora debo ser invitada. El hecho de que yo me pueda oponer o no significa que me descarten. El tema es que me escuchen. Aunque hagan lo contrario, yo estoy siendo remunerada para dar una opinión. Pero volviendo a lo de la universidad y la formación, efectivamente, responde el currículo que requiere el niño o el joven de hoy que el maestro desarrolle en el aula. Pues mire, yo, al igual que usted, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque vengo diciendo hace tiempo que el perfil del docente no lo debe definir el Ministerio de Educación Superior. El perfil del docente lo debe definir su empleador. ¿Y claro, quién es el empleador?
es el Ministerio de Educación. El Estado, sí. Y ese Ministerio de Educación define el perfil del maestro que quiere, pero en la definición de ese perfil tiene que tomar en cuenta, tiene que contemplar qué es lo que yo quiero que aprenda para que enseñe, porque va a aprender para enseñar. La función de la escuela, la función del docente, la única función de la educación es que los niños aprendan. ¿Y dónde empieza la acción? ¿Y dónde termina la acción de aprender? En el aula. En el aula y solamente en el aula. Porque el docente enseña en el aula y el niño aprende en el aula. Y esa es una forma de entender que la educación se refiere a que el docente puede enseñar y el niño puede aprender. Pero como usted bien dice, ese currículo de formación para el docente tiene que ser relevante para lo que el ministerio define como su perfil del maestro. Yo estoy contemplando, posiblemente voy a hablar de eso el martes en un homenaje que me tiene la Academia de Ciencias y que voy a ingresar como miembro de número de la Academia de Ciencias, sumamente honrada con este nuevo reconocimiento o privilegio, homenaje, no sé qué, pero lo importante no es, como le digo a mis hijos, mami, pero ya no acepte más reconocimiento. Y le digo, sí, los tengo que aceptar, porque el maestro me puede ver como un modelo. Y si el maestro me ve como un modelo, se puede inspirar. Y si se inspira, va a ser mejor maestro. Yo he estado en el Senado un día y estoy firmando algo y una joven me dice, ¿usted no es de Jacqueline? Sí, yo soy de Jacqueline. ¿En qué le puedo servir? No, yo quiero enseñarle algo. Y cuando me enseña algo, abre la computadora y yo me quedo y me cogen las lágrimas. Escuela primaria Jacqueline Marabón. Me emocioné porque yo sé que el día que yo me vaya, van a ponerle mi nombre en la escuela. Eso yo tengo, no es que lo sueño, es que tengo la seguridad de que me lo he ganado. Y le digo a mis hijos que esa escuela tiene que ser la mejor y ellos tienen que ayudarla económicamente. Pero cuando esa muchacha me dijo eso, le digo, ¿y de dónde te sale esta idea? Y me dice, Jackie, yo le he seguido a usted, yo le he visto, yo leo las cosas suyas y esta es mi tesis de maestría. Digo, ¿qué? ¡Wow! ¿Tu tesis de maestría tiene que ver con lo que yo he hecho en educación? Me dice, sí. Yo me voy a graduar con las mejores calificaciones por lo que estoy presentando de su vida. Entonces, ese compromiso que ustedes como líderes tienen, porque ustedes los dos son líderes. Ustedes no es cuestión de que sean docentes, de que enseñen o no enseñen. Ustedes son dos modelos para los docentes, sobre todo para los que inician. Si nos están viendo X cantidad de docentes, yo apelo a su conciencia, apelo a su corazón y les digo, si tú no sientes la vocación de enseñar, si tú no sientes la vocación de que ese niño que tú vas a tener en las manos, su futuro depende de lo que hagas con él, de lo que le enseñes, de lo que lo orientes, de que lo abraces y le digas que le amas. Entonces, deja esto. En ingeniería, en arquitectura, en derecho, en economía, lo que tú quieras. Pero si no tienes corazón de maestro, no vayas al aula, porque no vas a hacer un bien en el aula. El niño no va a aprender. Muy bien, maestra. Perdón, Sobeida. Maestra, ahora que estamos al inicio de un año escolar, usted que fue ministra de Educación y que todo el tiempo ha estado ligada al sistema educativo, para iniciar un año escolar, usted preparar el inicio de un año escolar, ¿cuántos meses antes usted considera que hay que tomarse para ver las necesidades de los centros, las que se pueden reparar en un tiempo, las que se pueden resolver en un tiempo, las que se pueden resolver en otro? Y se lo planteo porque estamos iniciando un año escolar donde
por doquier aparecen los centros educativos que no están en condiciones, o que le faltan maestros, o que le falta personal de apoyo. Y en algunos casos tienen las tres condiciones que le hacen falta: maestro, el centro no está en condiciones, le hace falta personal de apoyo, le hacen falta los materiales didácticos especiales para el inicio del año escolar. Entonces, ¿qué tiempo usted cree antes hay que iniciar el preparativo para un inicio de un año escolar? Bueno, don Julio, yo le voy a decir algo. Usted tiene absolutamente toda la razón, pero tengo que apelar a su comprensión, porque la situación del nuevo ministro es sumamente difícil. Me identifico con él de que acaba de llegar para el inicio de un año escolar que no le prepararon, no le dejaron la cosa preparada. Entonces, la culpa no es del nuevo ministro, la culpa es no me gusta decir que la culpa es de la administración anterior, porque yo sé que hay mucha gente buena, y yo estaba ahí, los acompañaba, pero tenemos que exculpar al ministro actual, que debe estar, no he hablado con él de esto, ayer lo vi en un acto, pero él debe sentirse con una presión horrible, porque se ha encontrado con una apertura que no le prepararon, y la apertura es el lunes, hoy es viernes, dentro de 3 días, dentro de 2 días, y entonces se encuentra que hay 300.000 niños o 150.000 niños sin escuela, aún habiendo 10 sin escuela. Yo no dormiría. Estoy segura que Ángel Hernández tampoco está durmiendo, porque es que no podemos dejar ningún niño fuera de la escuela. Pero, ¿cómo yo busco cupo, espacio para 300.000 niños una semana, 2 semanas antes de ingresar, cuando todavía estoy buscando maestro? O sea, está buscando docente para una escuela que no está lista para empezar. Entonces, que dicen que eran 19.000 maestros. No, que son 15.000. No, que fueron 24.000. Todo esto es una confusión. Yo no quisiera estar en sus zapatos. No quisiera estar en los zapatos de Ángel Hernández, a quien conozco como un hombre de un gran compromiso con la educación, pero todavía más, de un gran éxito en la educación. Que su éxito haya sido en el nivel de educación superior, eso no tiene que ver de que tenga o no tenga experiencia en la preuniversitaria. Yo no tenía experiencia en la preuniversitaria. Yo creo que yo hice un buen trabajo. Me asesoré, busqué los grupos que me complementaban para que yo hiciera un buen trabajo, pero Ángel está en lo mismo. Ángel está buscando muy buenos asesores. Ángel se ha encontrado con que tenemos desde el 2015 la obligación de modificar la ley de educación, pero estamos en el 2022 y no se ha hecho la modificación. En el Senado nosotros vamos esperando esas leyes. Ustedes me van a decir, ay, pero Yayaki, usted está trabajando la ley de educación con el ministerio ahora y después la va a trabajar cuando la recibe en el Senado. Me toca esa doble función, pero en el Senado tengo que trabajarla para que los senadores de las comisiones la entiendan, la digieran, y decidan aprobar con vistas públicas, invitando docentes como ustedes, que digan su voz, porque no podemos seguir legislando sin escuchar al maestro, porque el maestro es que tiene el aula haciendo la cosa. Entonces, no podemos hacerlo al margen del maestro sin escuchar lo que ellos tienen que decir. Sin embargo, maestra, se anuncia una adecuación curricular, pero los maestros no se han enterado ni siquiera no se enteraron de eso. No saben cuáles fueron las adecuaciones que hicieron. Ni los técnicos, ni siquiera los técnicos distritales ni regionales. Ahora le ha sorprendido. Yo el miércoles tenemos siempre un técnico de educación que nos viene y nos habla de esa parte académica, y cuando ha anunciado las modificaciones, eso se ha creado un revuelo, porque incluso los registros de grado han quedado desactualizados, y hay centros educativos que compran su registro de grado antes que el ministerio se lo envíe, porque el ministerio se lo envía cuando el año escolar está finalizando. Entonces ellos
los compran al inicio para ir trabajando totalmente. Entonces ahora le dicen, con esas adecuaciones curriculares, que esos registros de grado quedan también desactualizados, pero nadie lo sabía, cuáles fueran las adecuaciones. Entonces han hecho una adecuación curricular secreta. Don Julio, eso, nosotros tenemos que ver que la gestión pasada, y no quisiera echarle más leña al fuego, trabajó de manera muy de espalda a todo lo que encontró en el marco de que se estaba implementando un currículo que había sido modificado y que los maestros lo estaban implementando. El seguimiento para la evaluación de ese currículo que fue modificado en ese momento no se dio con la pertinencia necesaria. Y hoy se está hablando de modificar lo que estaba, sin ni siquiera haber hecho la evaluación pertinente y necesaria de lo que en el momento encontraron que se estaba implementando. Y especialmente estoy hablando de lo que fue el currículo de secundaria, en donde sí se hizo un ajuste en los registros y todo ese tema. Y ya de manera rápida, porque cada quien que llega allí llega con un librito sin establecer lo que ya encontró, que ese es el mal que tenemos nosotros en el Estado, ¿no? Pero estamos hablando de educación. Entonces ese currículo que se ha modificado en ese momento, en función de un modelo por competencia, estaba en los centros educativos implementándose para su validación. No sabemos los resultados de esa validación y ya hoy se está hablando de hacer un ajuste o de ese currículo, una adecuación, exacto. Y es como usted dice, esas adecuaciones deben darse de cara con los maestros. Pero quiero preguntar a doña Jacqueline, en esa modificación que se está haciendo a la ley, muy necesaria, por todos los cambios que se han dado, especialmente con ese nuevo cambio de estructura que se ha dado en el sistema y la implementación misma de ese currículo modificado. ¿Están todos los actores que deben estar en esa mesa de modificación de la Ley General de Educación? Bueno, yo no he evaluado, porque todos los días entra un actor nuevo, si todos los sectores que deben estar representados están representados. Y yo recuerdo cuando la ley 6697, que salió de nuestra gestión, sí, que yo me aseguré de nombrar 25 personas, pero entre esas 25 personas había representantes de los diputados y había representantes de los senadores, había representantes de los maestros y había representantes de los padres. Entonces, yo creo que la representación puede estar buena. No he visto ni diputados ni senadores. Y creo que se lo dije a Radamés, porque yo lo hice y fue muy exitoso, hasta el punto que cuando terminamos la ley, la 6697, yo no se la entregué al presidente de entonces, porque si se la entregaba, la ley iba a morir en su escritorio. Yo sabía que no la iba a impulsar. ¿Por qué? Porque era la ley de él que estábamos cambiando. Era la ley del 1952, cuando fue ministro. Pero le entregué la ley, o le entregamos la ley, a la senadora doctora Milagros Ortiz Bosch y al doctor Vido Medina. Y la senadora Milagros, amiga, dijo, cuando venga el cambio de gobierno, esta ley será la primera que voy a presentar. Y así fue. Sabíamos que iba a haber un cambio de gobierno. En el 96 sabíamos que no iba a seguir el mismo partido, que iba a haber un cambio. ¿Cuál? No estábamos seguros, porque había dos grandes competentes por la presidencia, pero sabíamos que efectivamente el cambio venía, el cambio de gestión gubernamental. Y Milagros entregó la ley pasó en un tiempo mínimo, pero mínimo. La entregó en septiembre del 96 y la ley salió a principios del 97. Es una de las leyes que más rápido se ha aprobado. ¿Por qué se ha aprobado? Lo que usted decía. Porque los representantes que trabajaron
en equipo esa ley estaban siendo representantes de los sectores claves de la sociedad dominicana. Y como sectores clave de la sociedad dominicana, ellos estaban realmente comprometidos con lo que su sector pedía, su sector requería, el cambio en toda la educación, en toda la educación. Y se logró. La ley 6697 la estamos modificando. Y la primera que ha pedido la modificación he sido yo, aún siendo una ley que salió de una gestión que yo encabecé. Yo no tengo ningún problema con ello. Yo creo que la ley tiene que actualizarse cada 10 o 15 años. Y esta está en el 97. O sea que estamos hablando de 25 años. Mira, la ley tiene que modificarse porque en estos 25 años ha habido cambios en la ciencia, en la tecnología. Estamos hablando de robótica, estamos hablando de inteligencia artificial. Las ciencias ambientales están amenazando a la humanidad. Y eso tiene que estar en una ley que se traduzca en un currículo, en una acción de enseñanza, en un aula para la nueva generación. Si nosotros nos sensibilizamos la nueva generación en el tema de las ciencias ambientales y conocen lo que significa el daño del cambio climático y se dan cuenta o aprenden que se están formando con la especialidad que hizo la Fundación Propagás, que está extraordinariamente buena, de 4 universidades que le están trabajando. Pero esos niños tienen que aprender sobre eso, porque si no aprenden, no van a saber que la causa del daño ambiental está en las manos nuestras. Somos nosotros que lo hemos causado. No es que la naturaleza se ha revolteado por sí misma, no. Te lo digo porque la ley de educación la trabajé yo en el Senado con especialistas en ambiente y especialistas en redacción de leyes. Después, trabajé con la formación de los profesores universitarios de las universidades que iban a participar en el proyecto de llevar la ley a la formación del maestro en las ciencias ambientales. Pero el propósito es sensibilizar a las nuevas generaciones. ¿Cómo tú puedes, Sobeida, limitarte o evitar hacerle un daño a un recurso natural si tú no sabes cuál es el recurso natural y el daño que le hace, cómo se lo hace y qué significa? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la consecuencia de ese daño al recurso natural? Nos estamos enfrentando una amenaza, dicen que de una catástrofe. Suena medio dramático, pero esa es la palabra que se usa. No la estoy inventando yo ni la estoy... No, para nada. Pero ese currículo, como bien decía don Julio, es un currículo que tiene que conocerse entre los profesores. Pero ¿sabes cuál es mi mayor preocupación? Y esto le pedí al ministro ayer que quería hablar con él, para que me dieran la cita esta semana. Es que me preocupa que tenemos, vamos a decir, un nuevo currículo, un currículo adecuado, pero lo conoce el maestro. ¿Cómo va a manejar el maestro esa adecuación curricular, ese nuevo currículo en el aula? Si no ha llegado a sus manos, si no sabe lo que contiene. Usted que es un matemático, don Julio, usted tiene que saber, ¿a usted le han presentado el currículo? No lo conozco. Usted lo debía conocer. Claro. Usted como profesor debía conocer el currículo. Si no le consultan, ¿puedo aceptar que no le consulten? Que debieron haber hecho una consulta a los matemáticos de la matemática, a los de ciencia de la ciencia, a los de lengua española, a los de sociales, a todos. Pero lo que más me preocupa, don Julio, al margen de que si es o no esa adecuación pertinente hoy en día, que no sé si lo es. A mí me dieron el de secundaria y me pidieron, doña Jackie, revise y supervise eso y hagan un informe. Yo cogí de secundaria solamente. Lo revisé y hice un informe de 8 o 9 páginas. Si aprobaron el informe, no sé. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el currículo tiene que llegar al maestro. Porque ¿cómo diablos van a saber lo que van a enseñar si no le dicen qué es lo que hay que enseñar? Y el currículo
yo estoy abogando, será en el nivel universitario que quizás me escuchen. Y el martes voy a hablar en la Academia de Ciencia cuando el homenaje que me tiene. Voy a hablar del tema de currículo, porque yo he visto en Estados Unidos, yo voy frecuentemente porque casi toda mi familia está en Estados Unidos, mis hijos y mis nietos, pero me encanta ir a las escuelas de California. California es un estado que tiene una gran preocupación por la educación de sus gentes y escuelas muy, muy avanzadas. También hay escuelas no tan avanzadas, pero hablo de las avanzadas. Y yo las visito porque mi hija está terminando su doctorado en educación. Ella se ha convertido en una educadora. Sus primeras maestrías no fueron en educación, pero su cuarta maestría ha sido en educación y ya está en el año final del doctorado. Yo le digo, Carmen, yo quiero ir a una escuela secundaria. Y ella me dice, déjame llamar a otra escuela que conozco el director o que yo estuve ahí y yo voy y visito la escuela. Y me doy cuenta ese día que la profesora está oyendo a los chicos hablar de lo que pasó en Grecia, la quiebra del sistema económico de Grecia. Y después otro niño habla del señor de Barcelona que quiere independizar la provincia de ¿cómo que se llama? Bueno, está Barcelona, no me sale el nombre ahora. Quieren independizarla y convertirla en una república. Pero otro chico dice, señores, pero ustedes, a los niños, ustedes han oído que el presidente de China está pidiendo tal cosa al señor de Rusia. ¿Y nosotros qué? ¿Qué es lo que está pasando? Eso se llama, en inglés, contemporary issues, en español, temas contemporáneos. Yo estoy abogando y voy a morir pidiendo que en la escuela y en la universidad dominicana se trate el área de los temas contemporáneos. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que le damos a los niños. El ingeniero no puede ser, cuando se gradúe, que solamente sepa de construcción. Tiene que saber de la vida, tiene que saber de la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad global. Ya el mundo no tiene división. Porque yo estoy ahora aquí, pero dentro de 2 horas estoy en Miami, dentro de 3 horas estoy en Nueva York, dentro de 8 horas estoy en Madrid o estoy en Alemania. Entonces, el mundo es una aldea y tenemos que preparar a los muchachos para que sean ciudadanos globales. Y cuando digo globales, ustedes me entienden, que ese muchacho que pueda vivir la sociedad global de hoy en día. La economía está estrechamente vinculada a lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el problema de nosotros ahora, de ustedes y mío? El alza de los precios. ¿Y por qué viene el alza de los precios? Porque hay una guerra en Ucrania, que aquí el 99% de la población no sabe ni dónde está Ucrania, ni qué es Ucrania. Pero miren. Muy bien, maestra, déjeme, como el tiempo se nos está ya terminando, déjeme hacerle esta pregunta. Usted y yo en mi introducción, que nosotros siempre hacemos recomendaciones. Si nos escuchan, nos escuchan. Y si no nos escuchan, que no nos escuchan. Pero nuestro deber es aportar para que el sistema educativo funcione de la mejor forma posible. Siempre en este espacio, despertando al magisterio, y en Hablan los Educadores, que es el programa matriz que tiene 12 años en el aire. Nosotros hace esos 12 años solicitando un triángulo virtuoso entre el Ministerio de Educación, Educación Superior y las universidades para que el docente que salga sea como el que usted dijo anteriormente, bueno, para cumplir con los requisitos de su empleador, que es el Ministerio de Educación. Ahora, para al nuevo ministro, si usted le tuviera que hacer algunas recomendaciones, ¿cuáles serían para tratar de que dirija al ministerio que tiene este país más complicado que tiene, que es el Ministerio de Educación, donde yo, cuando tengo la oportunidad de conversar con el ministro, siempre le digo, no solamente se maneja con lo que diga la ley, sino con lo que establezca el consenso, porque en educación el consenso es fundamental. Dígame, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le haría públicamente a Ángel Hernández, que tiene buenas intenciones, para que salga
por la puerta ancha de su gestión, ¿sí? La puerta. Yo creo, don Julio, que Ángel, el día que salga, va a salir por la puerta ancha, porque él entra con un nombre que adorna su figura, que entra por la puerta ancha, pero se ha encontrado con una casa, con un patio, con un edificio que se está cayendo. Y arriba de eso, como hablamos ahorita, estamos hablando de que el lunes empiezan las clases. Magnífico. Si todo está preparado, las clases, los niños irán, los padres van a dar a los niños, los docentes estarán ahí y empieza la labor de enseñanza-aprendizaje. Pero si es verdad que tenemos 300.000 niños que no tienen cupo, o si es verdad que son 150.000 niños, oye, el ministro ha hablado de que va a alquilar casas. ¿Tú sabes lo que es buscar casas y adecuarlas en cuestión de días? Porque lo ha dicho hace una semana. No le alquilan al ministerio porque el gobierno es mala paga. Nosotros tenemos la escuela básica Las Caobas en Paraíso, con 384 estudiantes que el dueño cerró su local, 6 años sin pagarle. 6 años sin pagarle ni un solo mes. Y entonces él dice que no va a tener su local si no le van a pagar. Usted tiene toda la razón. El ministerio no tiene la mejor imagen de crédito. Y además sabemos que ha habido algunos chanchullos, por llamarlo de una manera que la gente entienda, que han sido, gracias a Dios, detectados y el presidente ha tomado medidas y ha quitado a la persona. No sé si lo han traducido a la justicia o no, no le he dado seguimiento a eso, pero lo han quitado. Y es un ejemplo de que no hay impunidad, de que se va a trabajar por una justicia. Pero, oye, Ángel está en una situación difícil. Estos 24.000 maestros responden a las demandas del concurso. Yo no sé, porque el primer concurso, acuérdense que hicimos 2, uno detrás del otro. El primero resultó que casi todos se quemaron. ¿Y qué hicieron? Lo anularon. No, y el segundo, las pruebas tuvieron que cambiarlas porque hablan los educadores y Despertando al Magisterio les reportó que las pruebas estaban en las calles y tuvieron que cambiarlo. Entonces hicieron un concurso no ajustado a los requerimientos del Ministerio de Educación, sino al requerimiento de tener la cantidad de docentes que necesitaban. Porque recuerde que en este concurso daban una prueba piloto y dependiendo de esos resultados ajustaban la prueba para obtener más o menos la cantidad de docentes que necesitaban. Los que fueron a la primera prueba piloto, la mayoría se quejan porque reprobaron. Entonces ajustaban las pruebas. Pero las ajustaban para que pasaran más. Para que pasaran más. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si usted lo ajusta para que pasen más, usted puede estar afectando la calidad. Claro que puede, no, la está afectando. Y le voy a decir algo y no se ofendan. Les voy a decir algo, no se ofendan, porque podemos hablar días sobre esto para yo tratar de convencerlo. Yo no creo que en la elaboración de las pruebas o la determinación de los valores que se va a dar a tales secciones de preguntas en los concursos de oposición, que son varias pruebas, porque está la prueba inclusive la psicológica. Yo he visto que el ADP ha participado me luce que ha participado un poco profundamente. No estoy de acuerdo, porque se está haciendo juez y parte. Si vamos a evaluar si el maestro es bueno o no es la ADP la que debe decir qué se debe evaluar. Eso lo debe saber el ministerio porque es el empleador. Y si el ministerio define el perfil del maestro, en la definición de ese perfil de maestro, usted construye la prueba que le va a dar, si la pasa, el perfil del maestro que usted busca. Es que esa prueba tiene que estar elaborada de acuerdo a las necesidades que dice el ministerio que necesita, de las competencias que tiene que tener el maestro para poder enfrentarse con la realidad. Si usted me va a contratar a mí como cocinero y en su casa lo que le gustan mucho es el arroz y la habichuela, yo tengo que ser experto cocinando arroz y habichuela.
yo no puedo ir sin esa competencia porque entonces no voy a satisfacer sus necesidades. Exacto, pero la prueba para saber si usted sabe hacer habichuela y cosas, no la debe hacer la asociación a la que usted pertenece. No, yo creo que no. Pero esa prueba no la hizo la ADP. Esa prueba, ¿usted sabe quién la hizo? La hizo Inicia y la hizo con falla, porque en la primera convocatoria que hicieron, las pruebas la elaboraron con 2 competencias solamente, matemáticas y ciencias sociales, y españoles y ciencias naturales. No era integral, y los maestros de primaria del primer ciclo tienen que dominar todas las áreas. Entonces solamente le estaban evaluando en 2 áreas, que es otra de las debilidades que tuvieron las pruebas. Le confieso que yo no he oído, ni he sabido, ni he tenido que ver o no he estado en una reunión en el ministerio donde se diga que Inicia es el que hace las pruebas. Pero hablan los educadores y despertando al magisterio tuvo acceso a los documentos y la representante recomendada por Inicia en el Ministerio de Educación fue quien elaboró las pruebas. Pero en ese mismo orden que ustedes están hablando de los resultados de los concursos y quienes han sido los mayores favorecidos en esas pruebas, yo quisiera que la maestra Jacqueline me hablara algo así de manera breve sobre la normativa 09 de 2015. Que es una normativa que ha estado en peligro porque la gestión pasada quería eliminarla. ¿Qué nos dice usted para poder tener buenos resultados? A mí me preocupa enormemente el cambio que se está haciendo o que se ha hecho en la normativa 0915. Me preocupa porque yo apoyé esa normativa. No que yo la trabajé. Yo la apoyé porque Ligia Amada me consultó en varias ocasiones, me decía ¿qué tú opinas sobre esto? No que la trabajé, pero sabía lo que se estaba haciendo y estaba de acuerdo en cómo lo estaba haciendo. El hecho de que el Estado pasara a ser el gran financiador de toda la formación en la educación me pareció absolutamente excelente. Hoy en día no le cuesta nada a nadie estudiar educación. Ha sido asumido como una responsabilidad del Estado. Eso me parece extraordinario. No creo que eso lo van a cambiar, pero sí están cambiando, según me han dicho. Me mandaron estos días por dónde iba el proyecto, que no sé si ya está en final. Y me preocupan algunas cosas. Y voy a hablar de eso el martes, porque yo sigo creyendo que la normativa 0915 por el momento. Pero esa normativa no son las autoridades pasadas del ministerio que quieren cambiarla. Quienes la quieren cambiar son las universidades, porque esa normativa impide que una gran cantidad de estudiantes, que es lo que a ellos les interesa, acudan a sus universidades, porque no pueden saltar la barda. Y como no pueden saltar esa barda, y las universidades lo que quieren es tener muchos estudiantes, porque mientras más estudiantes tienen, más dinero, más recursos tienen, porque ya Jacqueline lo acaba de decir, es el Estado quien las paga. Entonces, por ahí es que viene el problema de querer modificar esa normativa para bajar la barda, para ellos tener más estudiantes. Eso es lo que pasa. El tema, don Julio, es, y comparto con usted 100%, que están priorizando cantidad versus calidad. Entre más demandamos una calidad en la educación, más riguroso debe ser el encuentro, la formación, la búsqueda de ese docente definido como necesario al tomar en cuenta el currículo que se va a aplicar y que el Ministerio de Educación es el que comanda esa acción. La enseñanza para formar el maestro no es responsabilidad del Ministerio de Educación, es responsabilidad del Ministerio de Educación Superior. Pero el Ministerio de Educación Superior tiene que priorizar que se enseñe con calidad. El tema no es que haya 10,000 estudiantes en una universidad y cada estudiante, sino esos 100,000 pesos anuales, son 100,000 pesos anuales que está pagando el Estado por estudiante.
además de que el estudiante recibe 6.000 o 7.000 pesos mensuales, que es para su transporte, para su merienda, para sus libros, para lo que sea. Pero estamos desembolsando una cantidad de dinero enorme y esa cantidad de dinero tiene vigencia siempre y cuando se utilice en su 100% para mejorar o para enseñar o para formar el docente que se requiere hoy, que no es el docente de ayer, el que se requiere hoy. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué cualidad, no calidad, qué cualidad debe tener ese docente? Yo le voy a decir, la cualidad que tenían los míos en los años 40 y 50. Yo no sé si mis maestros, los que me formaron con la mejor educación del mundo hasta la preuniversitaria aquí en el país, después de la universitaria me fui fuera, pero hasta que fui egresada del que se llamaba bachillerato, hoy en día es secundaria, eran maestros que yo no sé si ganaban o no ganaban. Yo lo que sé es que tenían un respeto de la sociedad. Eran los líderes, se consultaban para todo. Eran los docentes responsables de transformar la sociedad. Y esa sociedad se transforma. Yo no conozco otra manera que no sea por la educación. Que no me digan a mí que es construyendo carretera o construyendo puentes o construyendo edificios. Sí, esa es una infraestructura y una logística que el país demanda y que es signo de un progreso magnífico, pero eso no transforma a la sociedad. La sociedad se transforma en el aula. Porque ¿cuál es el mayor tesoro de la sociedad? Somos nosotros, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Ese es el tesoro de República Dominicana. No es que tengamos la playa de Capcana o de Valladolid o de La Romana o de Puerto Plata o de donde sea. No. Qué bueno que tenemos recursos naturales que atraen turistas. Qué bueno que tenemos turistas que impactan positivamente la economía dominicana. Pero ese no es el tesoro del país. Los maestros de antes, Jacqueline, lo que pasa es que hay que agregarle en forma exponencial esta palabra, vocación. Pues lo dije, lo he dicho varias veces. Exactamente. Lo he dicho varias veces. Sí. Y con lo que dice de la gente, y con dice de la gente, nosotros en Hablan los Educadores tenemos 12 años diciendo, no nos importa quién haya dicho esta frase, pero primero la gente. Claro. Primero la gente. No sé quién la dijo. Es que la sociedad somos primero nosotros. La gente. El país somos nosotros. Que tenemos que ver. Y si nosotros no estamos bien formados, no podemos esperar un buen país. Así es. Las desigualdades rompen el corazón de uno. La inequidad es algo que nos debe producir angustia. Y nos debemos preguntar, ¿estamos viviendo en una justicia social? ¿Estamos viviendo en una oportunidad para todos? Ese niño que viene de esa chocita tiene en su aula la misma educación. No, pregúntele a los 150,000 o a los 300,000 niños que no tienen escuela en el día de hoy si estamos viviendo en medio de la justicia social. Don Julio, yo no quiero ver la prensa ni la televisión del lunes, porque si la veo voy a llorar. Si la veo voy a llorar. Sí. Sobeida, antes de finalizar, ¿alguna pregunta que se te haya quedado en el tintero para hablar con la maestra? Necesitamos 5 programas y seguir en serie. Porque sabes que Sobeida me dijo que si no terminábamos, quizás ustedes aprobaban otro. Pero yo me preparé para una guía que Sobeida me mandó y no hemos podido entrar a la guía porque estamos tratando problemas nodales para el lunes. Conversando. Mira, yo iba a hablar de filosofía de la educación y de los aprendizajes y de la pandemia y todo eso. Y no he podido hablar de eso porque lo que hemos hablado es de mayor impacto. La maestra estaba muy preocupada por el tiempo porque ella tiene tanto deseo de comunicarse con los maestros que yo le dije, no se preocupe, haríamos un segundo programa siempre cuando replicamos para dar continuidad a las cosas interesantes. Hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacerle a doña Jacqueline. Sí. Y que ha estado en el tintero en estos últimos días. Doña Jacqueline, ¿qué vamos a hacer con el 4%?
¿qué es lo que se debe hacer con ese 4% desde su parecer? Lo primero es que los diputados tienen que sacarse ese tema de su boca, porque la ley no puede modificarse para bajar el 4%. El 4% es una conquista de este país. Es una conquista que se ha convertido en un derecho que se luchó en las calles. Yo no fui de las que estuve con la sombrilla amarilla. A mi edad y en mi condición, a mí no me tocaba eso. Pero cuando Magda Pepén fue invitada para recibir un premio en Washington, en una cena de gala con todos los líderes de la región latinoamericana, ahí había presidentes, ministros, etc. Jacqueline cogió un avión, yo no sé si yo podía o no económicamente, porque nadie me pagó el ticket. Cogí un avión y fui la única dominicana que fui a ver a Magda recibir un premio por el éxito de la sombrilla amarilla. Entonces, el 4% está ligado a una demanda del pueblo. Y no fue la demanda del niño pobre de una escuelita en una comunidad muy vulnerable, no. Fue la clase media que se tiró. Y no se tiró pensando en sí misma, porque esa clase, quizá la mayoría estaban en escuelas privadas, en colegios bilingües. Se tiró a defender el derecho sagrado de la educación para todos, de la oportunidad de educarse en las mismas condiciones. Y eso es lo que más me preocupa. Cuando usted hablaba del currículo, don Julio, mire, yo tenía ganas de llorar. ¿Por qué tenía ganas de llorar? Porque me preocupa enormemente. El lunes van al aula y yo no sé si saben qué es lo que van a enseñar. Entonces, tenemos que buscar la manera. Yo tengo una idea, la voy a hablar con el ministro, porque me parece, primero, que sería factible y llegaría a todos los estudiantes, a todos los maestros del país. Una forma en que pueden tener en la mano el currículo. Pero no lo puedo anunciar aquí, porque si el ministro no lo ve bien, entonces, ay, pero ya que dijo y no lo oyeron. No, yo voy a hablar con él y le voy a decir de esa posibilidad, porque sé que hay países en Asia que lo han hecho. Yo he visitado varios países de Asia que me han invitado a sus gobiernos y la verdad es que he visto cosas maravillosas. Usted coge el ranking de PISA o coge el ranking en la región latinoamericana y yo me tomé el trabajo para el Senado, pero se lo entregué a Radamés y está en el drive que han puesto para el grupo que está modificando la ley. Hice 2 investigaciones. Una fue la legislación de 18 países. ¿Cuáles países los que están a la vanguardia en los resultados, de los aprendizajes de los niños? ¿Qué tiene la legislación de ellos que no tiene la nuestra? Yo no sé si lo van a aceptar o no, pero estoy contratando a una persona, además de los que trabajan conmigo, que son empleados míos. Estoy contratando a una persona para que me haga la selección muy minuciosa de aquellos artículos de la ley de Singapur o de la ley de Hong Kong o de la ley de España o de la ley de Bélgica o de la ley de Argentina, que puede ser, voy a usar la palabra modelo, puede ser un ejemplo para nosotros tomar en cuenta en la ley que estamos construyendo. Y aparte de eso, cogí 18 países más y de una manera columnar puse las ideas exitosas de esos 18 países. Eso se lo entregué al grupo como un aporte inicial mío, pero mi aporte va a ser el señalar qué deben considerar. El que yo señale, don Julio, puede que a mí no me oigan, ¿eh? Y a la primera vez que no me oyen. Como ha habido veces que no oyen a usted, ni oyen a Sobeida, ni oyen la voz del maestro. Pero yo creo que estando Radamés Mejía en la coordinación general del grupo, uno puede aportar y se le va a poner atención. Muy bien. Sobeida hice una pregunta que vamos a hacer con el 4%. Yo desde Hablan los Educadores, respetando el magisterio, que los diputados se quiten eso de la boca. Eso no le corresponde a ellos cambiar esa ley. Así es. Esa ley es cuestión del ministerio. El único problema que tenemos con el 4% es ver cómo lo aumentamos. Exacto. Hay que aumentar el 4%. Es más, David Lapé, el economista del Ministerio de Educación,
un chico fabuloso. Le he dicho, doña Jackie, es que ya para esta época, según la ley, debemos estar en el 5.2 o 5.1. 5.3 para estar en el promedio que tienen los países con los cuales nos quieren poner a competir, porque nos quieren poner a competir con eso. Usted ha usado una palabra varias veces, don Julio, que es la palabra competencia. Y con esto yo sé que el tiempo les importa a ustedes, están limitados. Usted sabe que el currículum es por competencia, pero el maestro no ha aprendido cómo se enseña por competencia. A mí me tocó en esta gestión gubernamental, en el ministerio, pero ya ese viceministro fue cambiado. Me pidió que le preparara un programa para formar los supervisores y técnicos del distrito, del regional y de la gestión pedagógica de la misma escuela, para que cuando van al aula supervisando, en un acompañamiento al maestro, si se dan cuenta que el maestro no está enseñando con la metodología que conduce a la adquisición de una competencia por parte del aprendizaje del niño, que ese técnico, ese supervisor o ese director de la escuela esté preparado para decirle, profesor, el viernes a las 3 de la tarde, venga, vamos a trabajar una hora en lo que es enseñar por competencia. Su equipo técnico, el equipo de gestión. Yo no sé cuándo se va a hacer, pero hay que hacerlo. Porque a mí me han dicho, y yo lo vi en el currículo que revisé de secundaria, me sentí muy honrada que me lo dieran a revisar, pero las muchachas que trabajaron, las profesoras, doctoras en matemáticas, en lengua española, en ciencia, ellas me dijeron a mí que cuando seleccionaron los libros de texto, acuérdense que eso fue una selección hecha por un grupo de profesores universitarios o de instituciones que seleccionó honoríficamente, creo que no le pagaron el ministerio. Yo no participé en eso, o sea que no puedo decir las condiciones, pero cuando hablé con ellas, 6, 7, que son muy amigas mías y que han trabajado conmigo, me dijeron, ay, doña Jackie, los libros se han seleccionado en función de que el abordaje es por competencia. Me encantó la idea, pero ahora me pregunto, ¿el maestro va a entender cómo enseñar por competencia? ¿Cómo hacer que el niño aprenda se haga competente? Y la competencia viene de que el sector productivo, que es para el que estamos preparando a todo el mundo, porque si no gana, si no se emplea o si no produce en un negocio propio el día que termine la escuela o que termine la universidad, ya el sector productivo no habla de productividad. La prioridad es la competitividad. Muy bien. Ya la competitividad prima sobre la productividad. Y esa competitividad tenemos que reflejarla en los egresados universitarios del Infotep. Un día podemos hacer un programa del Infotep, ¿eh? Yo soy una enamorada del Infotep, don Julio. Así es, no, es una institución brillante. Si usted me pregunta a mí, le va a decir, ay Dios, pero qué vieja está. Pues mire, yo fui fundadora del Infotep. Yo fui de la que fundó la ley. Muy bien, mire, a Sobeida y a usted, yo tengo en Hablan los Educadores y Despertando el Ministerio un eslogan, y es que al Ministerio de Educación no le sobra dinero, le falta planificación. Si tuviera los recursos bien diseñados y ejecutados, le hacen falta. Lo ha demostrado ahora mismo el mismo el ministro de Educación cuando dice que a la Junta de Centros que ya han cumplido con el procedimiento, se le va a hacer transferencia. ¿Por qué? Porque todos los años a la Junta de Centros se le quedan a deber millones y millones de pesos que no lo ejecuta el Ministerio de Educación. Entonces, planificación que le hace falta. No es que le sobran los recursos. Sobeida, maestra, ya no hemos pasado como con 25 minutos, aunque siguen ahí conectados cientos de maestros y luego lo ven diferido mucho más, pero
vamos a concluir el programa de hoy. Déjele abierta la invitación a la maestra Jacqueline para en otra ocasión seguir comentando, bueno, la temática educativa que siempre es activa, siempre hay algún tema en el cual uno pueda comentar. Maestra Jacqueline, sus últimas... Honrada, me siento privilegiada de poder hablarle al maestro, porque mi corazón está en los maestros. A veces me dicen, pero usted es muy crítica del maestro. Claro que tengo que ser crítica, porque cuando veo la evaluación del desempeño de los maestros en el aula y me sale que esa evaluación arroja 2.9% de profesores de excelencia, óyeme, tengo que ponerme a llorar. Entonces eso me hace crítica, pero no es una crítica porque no aprecie o desprecie al maestro. Una crítica constructiva. Una crítica constructiva para que el maestro mejore, porque ese es el propósito. Eso es lo que queremos, eso es lo que pide la sociedad. No trabajemos en esa dirección. Ustedes pueden hacer más que yo, porque ustedes lo oyen más que a mí. Ustedes son los no, a veces, la mayoría de veces no nos escuchan. No nos escuchan. Como quiera hablamos y como quiera hacemos nuestras recomendaciones. Si quieren que nos escuchen o no nos escuchen, pero como quiera vamos a seguir opinando. Don Julio, bueno, para despedir a la maestra, yo quisiera dejarle una invitación en el aire, precisamente con relación a ella. Y escuche esta joya, don Julio. La Academia de Ciencias de la República Dominicana le tendrá el honor de invitar a la magistral conferencia, ¿no? De un reconocimiento a la maestra Jacqueline, como miembro del número de esta asamblea, con un discurso magistral, una vida en la educación de mi país, resultados, logros y decepciones. Oiga qué joya. Esa invitación está para el martes 20 de septiembre de este 2022 a las 6 de la tarde, Academia de Ciencias en la calle de las Damas, número 102, en la esquina El Conde. Ahí nos daremos cita para dar apoyo a la maestra Jacqueline, con todo el orgullo y el privilegio que nos da tener a doña Jacqueline todavía con nosotros en este mundo pedagógico y sobre todo como ese modelo y ejemplo de maestra que siempre ha exhibido. Muchísimas gracias, maestra Jacqueline. Para nosotros ha sido un placer. Dejamos la invitación abierta, ¿verdad, don Julio? Para un segundo espacio con temáticas bien puntuales y actualizadas. Cuando quieran, estoy a su disposición. Complacido hablan los educadores y despertando el magisterio de tener una maestra, una persona con vocación, de servicio, una persona preparada y dedicada, ¿verdad?, a fortalecer la educación de su país. Yo creo que eso, con personas como usted, el sistema educativo, los muchos o pocos pasos que ha dado, usted ha contribuido con ello. Así que esperamos, siempre la educación es dinámica, siempre vamos a tener que hablar de la calidad, porque esa calidad es un techo removible, porque cuando alcanzamos unas metas, cuando unos logros, siempre hay que renovarse, pero siempre necesitamos la opinión de expertos que están dedicados por vocación de servicio para una área tan importante de un país como la educación. Sin educación, un país no tiene ningún camino, todos los caminos se le cierran. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Excúseme, dejarle a Jacqueline la invitación de que revise el chat para que dé respuesta a algunas de las preguntas relacionadas con lo que hemos tratado en la mañana, que no pudimos socializar con los maestros que nos escribieron. En YouTube, voy a ver el chat. En YouTube hablan los educadores, ahí está, usted entra. Y en Facebook ahorita lo vamos a tener, porque tenemos una sanción en Facebook donde tenemos la mayor conexión. Estamos esperando que nos las levanten, pero de todas maneras lo ponemos más tarde diferido, porque muchos de los docentes siempre es por ahí que lo ven, y entonces vamos para que usted vea preguntas que ellos hacen, comentarios, y así usted pueda también darle respuesta. Bueno, feliz. Eso es en Facebook. En Facebook y en YouTube, sí, también. Usted pone Hablan los Educadores, Hablan los Educadores, el canal, que ahí entonces ahí usted va a ver todos nuestros programas, tanto nacionales como internacionales,
porque en Hablan los Educadores nos hemos dedicado también a entrevistar maestros de Latinoamérica. Hemos entrevistado docentes especializados de toda Latinoamérica, especialmente en medio de la pandemia, donde nos orientaban sobre la situación de su país y nos decían algo. No fue una entrevista que tuvimos, al final decían, no, es que nosotros no entrevistamos, nosotros conversamos sobre los temas educativos, no es someterlo ahí a un riguroso cuestionario, no, es comentando las situaciones. No, Julio, la Cátedra Magistral de Educación, doctora Jacqueline Malagón, es el 12 de octubre y el 13 es el conversatorio sobre el tema que desarrolla el orador invitado. Siempre yo le pido a la Universidad Nacional Pernambucaneña que el invitado sea un experto internacional. Este año va a hablar el doctor Ariel Fitzbein. Ariel es el director de educación de Diálogo Interamericano, una de las instituciones más prestigiosas del continente occidental, y además él es el coordinador de la Coalición Latinoamericana para la Formación de Excelencia. Yo pertenezco a ambas instituciones y le puedo decir que la selección de este año con Ariel es algo que va a ser fabuloso para el maestro. Yo no le cojo para el ministro, ni le cojo para el presidente, ni lo cojo para mí. No, no, no. La cátedra no es para que Jacqueline hable. La cátedra es para que todos escuchemos. ¿Y a quiénes vamos a escuchar? Los expertos internacionales. Si yo le menciono a ustedes los que ya se han preparado, haya estado la doctora Denise Bayan. ¿Quién es Denise Bayan? La uruguaya que está reconocida como la mujer que más sabe de la formación docente. Y se lo dije al MESID, llamen a Denise Bayan para la cuestión de la normativa que ustedes están estudiando, que no hay dinero. No sé si hubiera cobrado, pero ya ustedes saben, 12 de octubre, la cátedra magistral. Yo solo voy a pasar a Sobeida para que lo puedan decir, invitado a los maestros. Es virtual, don Julio. Sí, no, usted nos envía el link para que nosotros ponerlo y así nosotros, todo lo que tiene que ver con educación, hablan los educadores y despertando al magisterio, tiene las puertas abiertas, porque para eso nacieron esos dos espacios. Que los demás programas hablen de los otros temas, que hay muchos, a nosotros que nos dejen el tema educativo, eso es lo que nos gusta. Feliz resto del día. Es la principal, ¿eh? Así es. Feliz fin de semana, bendiciones. Feliz resto del día, feliz fin de semana y complacido de la participación en Despertando al Magisterio de ambas. Así es que este espacio se siente orgulloso de su participación de ambas en este espacio en el día de hoy. Feliz resto del día y nos vemos el lunes en otra versión más de Despertando al Magisterio. Y el lunes me corto abajo de una cama. Chao.